Fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso a través del cual las plantas, organismos autótrofos, transforman la materia inorgánica en materia orgánica, utilizando la luz solar, el agua y el CO2, y liberando como subproducto oxígeno. ¿Ya? En esta fórmula se puede ver más o menos cómo es necesario de dióxido de carbono y agua más la energía solar para gatillar lo que es la fotosíntesis y formar glucosa y liberar oxígeno como subproducto. Todo este proceso de la fotosíntesis ocurre en la hoja, ¿ya? Específicamente en una parte que se llama el mesófilo. El mesófilo está, bueno, voy a destacar dos partes principales de él, que son el estoma, que funciona a forma de una puerta que permite la entrada de CO2 y la salida de oxígeno, y el cloroplasto, que sería el principal escenario de toda la fotosíntesis, ¿ya? Este tiene eh, diferentes estructuras. En este caso, la primera sería el tilacoide, que son saquitos que contienen dentro un pigmento llamado clorofila. La clorofila es un pigmento, como dije, capaz de captar la luz solar. Después están las granas, que son agrupaciones de tilacoides, y el estroma, que es la parte líquida del cloroplasto. La fotosíntesis se divide en dos fases, la fase lumínica y la fase oscura. La fase lumínica, tal y como su nombre lo indica, necesita de luz para poder funcionar, y ocurre esta en la membrana de los tilacoides, donde la clorofila absorbe la energía lumínica del sol y la convierte en energía química, formando principalmente dos compuestos, que son el ATP, que es un almacenamiento de energía, y el NADPH, que es un almacenamiento, o mejor dicho, un portador de electrones. Y durante este proceso, el agua es convertida en oxígeno, que también es otro factor a resaltar de lo que es la fase lumínica. Por otra parte, la fase oscura o ciclo de Calvin ocurre en el estroma y no necesita directamente de luz, porque utiliza el ATP y el NADPH de las reacciones de Ventelus para fijar lo que es el CO2 y producir azúcares o glucosa, ¿ya? Cabe destacar que en lo que ocurre en el ciclo Calvin es que el NADPH se vuelve a liberar y a reutilizar como NADP, y el ATP pasa a ser ADP, ¿ya? Entonces, bueno, ahora voy a explicar más a fondo lo que sería cada fase. Primero está la fase lumínica, que bueno, en esta lo primero que ocurre es que un paso que llamaremos la fotoexcitación, es cuando la luz llega al fotosistema 1. Primero que nada, explicar qué es un fotosistema. Y un fotosistema es un complejo proteico en donde se agrupan los pigmentos fotosintéticos como la clorofila. Así que básicamente es un almacén de energía y precisamente de electrones. Entonces, una vez que el fotosistema 1 es excitado por la luz, hace que éste libere lo que son electrones que van a hacer llegar al NADP. ¿Ya? El NADP, entonces, cuando recibe los electrones, se va a transformar en NADPH. También hay que resaltar que existe otro fotosistema, que es el fotosistema 2, el cual también capta energía solar y la transforma en electrones. Sin embargo, este funciona como un almacenamiento para aportar electrones cuando el fotosistema 1 ya no tenga. Otro fase o proceso que voy a destacar de la fase lumínica es el de la fotólisis, ¿ya? El cual consiste en la división de la molécula de H2O en tres, ¿ya? Todo esto funciona o es gatillado, mejor dicho, por la luz solar. Entonces, la luz solar divide el H2O en un medio de molécula de oxígeno en hidrogeniones y en dos electrones principalmente, ya que libera eso. Entonces, estos dos electrones van a funcionar también para aportar como electrones, valga la redundancia, para el NADP, ¿ya? Para transformarlo en NADPH. Y bueno, el oxígeno se libera como subproducto y los hidrogeniones van a ser como una fuente de energía, o mejor dicho, van a gatillar lo que sería la estimulación de la ATPasa, perdón, ATP sintasa, que es una enzima que permite que el ATP gane un fósforo y se convierta en ATP, ¿ya? Entonces, básicamente los hidrogeniones permiten que la enzima de ATP sintasa
pueda permitir que el ADP gane un fósforo y se transforme en ADP. Entonces, básicamente, en la fase lumínica quedan dos productos que serán utilizados en la fase oscura, que son el NADPH y el ATP. Entonces, en la fase oscura se comienza, vamos a poner como un punto de inicio, porque la fase oscura en sí es cíclica, ¿ya? Bueno, la fotosíntesis es cíclica, entonces en este caso voy a establecer como punto de inicio lo que sería la rigurosa monofosfato. ¿Ya? La rigurosa monofosfato es un sustrato que permite la fijación del CO2, ¿ya? Pero la rigurosa monofosfato como tal no sirve para fijar CO2, necesita activarse. Entonces, para activarte necesita tomar un fósforo del ATP. Entonces, va a tomar ese fósforo dejando al ADP que vuelva a dar vuelta en el ciclo como ADP y se va a transformar esta en una ribulosa difosfato. La ribulosa difosfato ya está capacitada para unirse, por decir así, captar el CO2 y transformarse en un fosfoglicerado, ¿ya? Un fosfoglicerado no es nada más que un complejo proteico, perdón, me equivoqué, no es nada más que un intermediario para la producción de glucosa, ¿ya? Entonces, lo que sucede ahora es que el fosfoglicerado va a captar los electrones del NADPH para convertirse en un fosfoglicerado, ya que al igual que el fosfoglicerado es un intermediario más para que se pueda producir o liberar, mejor dicho, glucosa. Entonces, el NADPH va a ahora dejar de ser NADPH y va a volver a dar vuelta en el ciclo como un NADP. Y ahora el fosfogliceral va a dividirse en glucosa y en ribosa monofosfato. La glucosa va a ser eliminada como glucosa y la ribosa monofosfato se va a volver a integrar al ciclo y va a volver a hacer el mismo procedimiento para que, como ya dije, vuelva a hacer la fotosíntesis en general. Entonces, en resumen, en la fase lumínica que ocurre en los celíacos gracias a la clorofila, se utiliza la energía solar para almacenar electrones en forma de NADPH principalmente. Luego, el agua se va a utilizar para, eh, bueno, mediante la fotólisis, se va a descomponer en un medio de oxígeno, en dos electrones y en hidrogeniones, ¿ya? Entonces así se libera el oxígeno, pero se aporta también electrones para formar más NADPH y se liberan los hidrogeniones, que harán que el ADP gane un fósforo volviéndose ADP. Esos dos productos, el ATP y el NADPH, se utilizarán en la fase oscura, en la cual el ATP se usará para estimular el sustrato de rubilosa monofosfato, transformándola en rubilosa difosfato, ¿ya? Formando ADP como subproducto, ¿ya? Luego, esta va a captar, la rubilosa difosfato va a captar el CO2 y se transformará juntos en un fosforilato, el cual utilizará electrones del NADPH para transformarse en un fosforilato. Bueno, y luego este finalmente se dividirá en glucosa, que será liberada, y en ribosa monofosfato, que se volverá a incluir al ciclo de Calvin, para que se pueda volver a realizar la fotosíntesis. Ahora, para terminar, voy a comparar lo que sería la fotosíntesis con la respiración celular. Es importante comparar estos dos procesos que químicamente son contrarios, pues mientras en la fotosíntesis la energía solar se transforma en energía química y el dióxido de carbono más el agua se transforman en glucosa y oxígeno, en la respiración celular el oxígeno se utiliza para descomponer lo que es la glucosa y entre medio liberando energía química y calor, y así finalmente se libera agua y dióxido de carbono como ambos como subproductos. Entonces, eso sería todo de fotosíntesis.